video te voy a enseñar cómo hacer una campaña de social selling para vender por WhatsApp y también para vender por tus redes sociales. Lo primero que vamos a hacer es asegurarnos de tener un catálogo completo con el precio que necesitamos vender nuestros productos. En el caso que no estemos trabajando con un catálogo en línea, podemos crearlo desde nuestro módulo de social selling. Vamos manos a la obra. Ingresamos a nuestro menú principal y nos vamos a dirigir dentro de Social Commerce, en este caso, a WhatsApp. Una vez dentro del módulo de Social Commerce, vamos a añadir un producto. Podremos elegir productos con combinación, podremos elegir productos pack, productos combo y tantos tipos de productos como tengamos en nuestro catálogo. En este caso voy a elegir un producto, voy a darle continuar, voy a indicar si requiere o no requiere entrega y voy a disponibilizar para este ticket único todos o alguno de mis métodos de pago disponibles. Al finalizar la configuración se me generará un nexo con la información que mi cliente necesita para pagar este producto. Dentro de las llaves que componen la palabra link se encuentra el link que van a utilizar los clientes. El resto de nuestro nexo es absolutamente customizable. Aquí puedo escribir otra información que necesite hacerle llegar a mi cliente. Como por ejemplo, aquí está el ticket del producto solicitado. No será en vano trabajar en personalizar estos mensajes para que nuestros clientes puedan sentir un trato absolutamente especial. Cuando le damos clic a compartir, nos abre WhatsApp Web. Es importante que en la máquina o en el celular en el que estemos trabajando tengamos el WhatsApp desde el que le queremos enviar al cliente este nexo. En este caso voy a continuar al chat usando WhatsApp Web y voy a seleccionar entre todos los clientes disponibles a quien quiero enviarle este link. Al darle clic, nuestro cliente será direccionado a la última pantalla antes de iniciar el proceso de compra. Al darle continuar, accederá al mismo checkout con el que trabajamos en la tienda. En este caso es mi segunda compra, por ende ya estoy agendada y será muy rápido realizar esta compra. Voy a tener todos los métodos de envío que estén configurados dentro de la tienda para utilizar también en el Social Commerce. Lo mismo sucede con las sucursales. Y al darle continuar voy a poder ver los métodos de pago que me habilitaron para este ticket en específico. Solo me queda como clienta confirmar que la información que tengo en el checkout es la correcta para finalmente realizar la primera compra. Ahora bien, desde el mismo módulo de Social Commerce puedo valerme de otro tipo de links. En este caso voy a utilizar dentro del módulo de Social Commerce el link de redes. Voy a utilizar este link para compartírselo únicamente a las personas que se comuniquen conmigo a través de Instagram, por ejemplo. Voy a generar un nexo de la misma manera que lo hicimos anteriormente. Este link generado para vender por otras redes sociales va a redireccionar a nuestros clientes a la misma pantalla que vimos realizando el nexo desde WhatsApp. Pero voy a realizar una compra para que veamos la diferencia y lo importante de segmentar nuestros canales y así poder analizar cómo estamos performando. Cuando implementemos una estrategia de social commerce, vamos a poder trabajar todas nuestras ventas generadas por este canal desde el panel de control que está incluido dentro del módulo de social commerce. En este panel podrás ver cuántas campañas realizaste, cuántas órdenes generaron estas campañas y cuál es también tu ratio de conversión. Una vez dentro del menú de órdenes podremos ver todos los tickets que ingresan por tienda, todos los tickets que ingresan por WhatsApp, por redes sociales, por Facebook y tantos segmentos como necesitemos explorar. En este caso las estadísticas me van a mostrar que mis ventas se dividen entre WhatsApp y redes sociales. Por eso es tan importante diferenciar los canales por los que vamos a realizar nuestra estrategia de social commerce. Esta será la forma ideal de poder medir cómo estamos performando. Espero que este video les haya servido, que lo pongan en práctica. Por favor, no olviden dar like y suscribirse y les espero en el próximo video.